Hoy vamos a hablar de rocas. A ver, lo admito, así de entrada no parece un tema apasionante. Pero, ¿y si te dijera que para comprender cómo se forman las rocas, vamos a hacer un viaje a través del tiempo en el que vas a visitar el planeta Tierra durante su formación? Vas a ver volcanes, la acción del hielo y el agua y vas a descubrir cómo chocan las placas tectónicas. ¿A que ahora suena más interesante? Pues ajústate las orejas, enciende las neuronas y apriétate la goma de las bragas, porque hoy vas a comprender el ciclo de las rocas. Hace unos 4.600 millones de años, en nuestra zona de la Vía Láctea, una nebulosa, que es una gran nube de polvo y gas que flota en el espacio, colapsó sobre sí misma debido a su gran masa. Los materiales se concentraron y, por la fuerza de la gravedad, los más pesados se quedaron en el centro, comenzando a formar el Sol. La gran masa de ese Sol naciente hizo que se formara un disco protoplanetario, aplanado y que giraba alrededor del Sol. Y entonces comenzaron a formarse los planetas. La teoría de los planetesimales es el modelo que mejor explica cómo pudo suceder. La fuerza de la gravedad hizo que el polvo y el gas que flotaban alrededor del Sol comenzaran a juntarse, y cuanto más grandes eran los agrupamientos, más masa tenían, atrayendo más polvo, gases y rocas, entrando así en una dinámica en la que lo que al principio eran unas cuantas partículas juntas acabaron convirtiéndose en protoplanetas y, posteriormente, en planetas. Durante cientos de millones de años, los planetas, como la Tierra, fueron atrayendo la enorme cantidad de meteoritos que aún orbitaban alrededor del Sol. Y fueron tantos los impactos que convirtieron los planetas en un infierno al rojo vivo. Así es como se explica que el interior de la Tierra esté tan caliente, ya que además de tener hierro, tiene muchísimos materiales radioactivos, sometidos a una enorme presión y que despiden muchísimo calor. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que la Tierra era una bola fundida en sus orígenes. Cuando los meteoritos dejaron de impactar, la capa externa se fue enfriando poco a poco, haciendo que finalmente la corteza se convirtiera en una capa sólida y fría. Pero como todo se enfría desde fuera hacia adentro, aún queda un enorme calor remanente de cuando la Tierra se formó, lo que, unido a la radioactividad del núcleo, hace que en el centro de la Tierra la temperatura supere los 6000 grados. Así que la base del ciclo de las rocas es el magma, el material fundido que forma el interior de la Tierra. El magma, al acercarse a la superficie, se enfría y solidifica, dando lugar a las rocas ígneas, que pueden dividirse en rocas volcánicas si se enfrían rápida y violentamente, o en rocas plutónicas si se enfrían muy lentamente. ¿Pero qué sucede cuando estas rocas quedan expuestas en la superficie? Pues que comienzan a meteorizarse, es decir, que los agentes modeladores del relieve, como la lluvia, el hielo o los seres vivos, atacan y deshacen la roca, fragmentándola en partículas más y más pequeñas. Esas partículas, llamadas sedimentos, son arrastradas hacia abajo por el viento o el agua, hasta que acaban siendo depositadas en alguna depresión. Aunque para depresión, la que yo tengo cada vez que me toca corregir los exámenes de mis alumnos. Estas zonas deprimidas pueden ser valles o llanuras, pero en general, tarde o temprano, los sedimentos acaban llegando al mar. Y aquí empieza lo gordo, porque en las zonas del mar cercanas a la costa se van acumulando grandes cantidades de sedimentos, que, con su peso y el del mar, van aplastando y comprimiendo las capas inferiores. Cuando se ven sometidos a una enorme presión y alguna infiltración magmática también eleva la temperatura, empiezan a sufrir cambios. Con una elevadísima presión y temperaturas
cercanas a los 200 grados, las rocas sufren el proceso de diagénesis. Las partículas se compactan, recristalizan o cementan, convirtiéndose en rocas sedimentarias, que se llaman así porque se han formado a partir de sedimentos. Por ejemplo, las gravas se convierten en conglomerados, las arenas en areniscas o los lodos en calizas. Ahora bien, estas rocas que están enterradas pueden quedarse ahí durante millones de años, o puede ser que las placas choquen y las rocas sean empujadas de nuevo a la superficie, donde volverán a ser atacadas por los agentes modeladores y se volverán a erosionar y a convertir en sedimentos. Pero también pueden suceder otras cosas. Si la roca sedimentaria permanece enterrada y una intrusión magmática eleva la temperatura de la zona, sufre un proceso llamado metamorfismo, dando lugar a las rocas metamórficas, que están más compactadas y cristalizadas que las rocas sedimentarias. Por ejemplo, la arenisca se transforma en cuarcita, la caliza se convierte en mármol, o los conglomerados se transforman en metaconglomerados. Y son súper curiosos, porque se puede ver cómo las gravas de los conglomerados quedan completamente aplastadas y apepinadas por la presión. E incluso las rocas ígneas, si quedaron enterradas en el momento de su enfriamiento y se ven sometidas a suficiente temperatura y presión, también pueden convertirse en rocas metamórficas. ¿Y qué pasa si las fuerzas tectónicas vuelven a sacar a la superficie estas rocas metamórficas? Pues que, como ya te imaginas, volverán a ser atacadas por los agentes modeladores y se volverán a erosionar y a convertir en sedimentos. Pero puede haber un camino alternativo. Si, por ejemplo, cualquier tipo de roca, ya sea ígnea, sedimentaria o metamórfica, es arrastrada por la corteza hacia el interior de la Tierra. Entonces se fundirá, convirtiéndose de nuevo en magma, y quizás volverá a salir a la superficie dentro de millones de años. Como ves, el ciclo de las rocas se repite sin parar. Es un ciclo interminable, que lleva funcionando desde hace miles de millones de años. Es el ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin. Pero quizás te preguntes, ¿este ciclo podría pararse? Amigo, la respuesta es que sí, porque su funcionamiento se basa en tres pilares. La energía interna de la Tierra, que aporta calor y provoca que algunos materiales asciendan. La energía del Sol, que provoca los movimientos atmosféricos que erosionan las rocas. Y la fuerza de la gravedad, que hace que los materiales situados en las zonas altas caigan hacia las zonas más bajas. La fuerza de la gravedad no va a dejar de existir, ya que es una ley física. Y el Sol algún día se enfriará, pero antes habrá crecido tanto que nos habrá engullido. Pero antes de que esto suceda, será el interior de la Tierra el que se enfríe. Dentro de millones de años, los materiales radioactivos del núcleo decaerán, y el calor remanente de la Tierra irá cada vez siendo menor. Al enfriarse, el manto se volverá más espeso. Las corrientes de convección se ralentizarán y no tendrán fuerza suficiente para arrastrar las placas tectónicas. Entonces, la tectónica de placas se paralizará, y mientras tanto, la lluvia, el hielo y el viento seguirán erosionando el relieve, que cada vez será más y más plano, sin posibilidad de volver a elevarse. Todos los sedimentos serán arrastrados bajo los océanos, hasta que desaparezca el relieve, y el planeta se convierta en una esfera perfecta cubierta de agua. El mundo habrá desaparecido bajo el mar, y todos sus habitantes se desvanecerán. Bueno, todos no.
debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! Pero bueno, quedan tantos millones de años para ese momento que es mejor no preocuparse, porque seguramente ya nos habremos autodestruido nosotros mismos para entonces. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver el vídeo sobre la evolución geológica de la península ibérica, donde explico al detalle cómo ha ido cambiando el relieve desde la era primaria. Si eres alumno de bachillerato y quieres ver más vídeos de geografía e historia, te recomiendo que te suscribas al canal. Y si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando las oposiciones, te recomiendo que te veas la playlist para oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.